Bendiciones para todos, qué gusto estar de nuevo por aquí, listo para compartir en esta serie de reflexiones de discipulado. Vamos a orar entonces. Espíritu Santo, por favor, danos sabiduría, danos entendimiento. Por favor, ayúdanos a procesar estas enseñanzas no como información académica, no como conocimiento añadido, sino como comunión contigo, aunque sabemos que esto es para aprender y esto es doctrina, esto es enseñanza, que no sea meramente información que se nos queda en la memoria, sino que a través de estas enseñanzas y de estas verdades se fortalezca nuestra comunión contigo, se fortalezca nuestro entendimiento, que seamos fidelizados a ti, que seamos arraigados en nuestra nueva condición de hijos de Dios, en nuestra condición de discípulos, en nuestra condición de siervos tuyos, en nuestra condición de libres, de redimidos, de salvos. Que estas enseñanzas, Señor, también sean el equipamiento mediante el cual nosotros ayudaremos a otros a experimentar libertad, a experimentar el reino de Dios y a tener esa comunión contigo que nosotros estamos teniendo hoy día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas y de ti viene nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, hoy vamos a reflexionar en algo, en este proceso de ser discípulos, de aprender a ser discípulos. Pues también es necesario que recibamos doctrina, que recibamos enseñanza. Aunque vuelvo y repito, la esencia del discipulado no es el conocimiento, la esencia del discipulado es la formación del carácter, es el moldeamiento de nuestro corazón, es el fortalecimiento de nuestro espíritu, es el enriquecimiento de todo nuestro entendimiento, de todo nuestro ser, a través de la palabra de verdad y a través de nuestras experiencias con nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, enfocándonos un poco más en enseñanza, en doctrina, quiero compartirles algo que es importante que lo tengamos claro, porque como discípulos, pues nuestro llamado es a discipular a otros. Como discípulos, nuestro llamado es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y en este camino del discipulado conoceremos muchas personas y muchas personas nos preguntarán, bueno, pero ¿por qué el Señor fue a la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que entregarse en sacrificio? ¿Por qué Él no nos pudo salvar de otra manera? O tal vez otras personas pregunten, bueno, ¿y por qué fue importante la venida de Cristo a la tierra? Porque nuestro Creador, nuestro Padre Eterno, ¿por qué no hizo las cosas de una manera distinta? Y pueden surgir muchas preguntas similares a esta. Entonces, pues este tema es bien interesante, porque vamos a ver tres cosas que nuestro Señor Jesucristo resolvió. Vamos a enfocarnos en tres aspectos. O vamos a definir la obra de Cristo en tres puntos, aunque esto digamos que no es para enmarcarlo y para decir que Cristo solamente hizo esto. Pero estos son tres puntos importantes que nos van a ayudar a darle una enseñanza básica a las personas que van a tener esta fe. O incluso hablar este tema puede hacer que alguien tenga fe y entregue su vida al Señor Jesucristo y empiece un proceso de conversión y discipulado. Quiero compartir con ustedes los tres siguientes aspectos: la culpa, la esclavitud y la separación. Estas son tres cosas importantes, básicas, fundamentales, que nuestro Señor Jesucristo resolvió al entregarse por nosotros. Entonces, ¿la culpa de qué habla? Pues precisamente de que ninguno de nosotros es inocente,
La Biblia dice que no hay ni uno solo que sea bueno, que sea justo, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso lo encontramos en las Escrituras, en la carta a los Romanos. Algunas cosas que yo les mencione, no les daré los textos específicos, simplemente para dejar la expectativa de que lean las cartas completas o los libros completos. A veces les daré el capítulo, pero quiero que sepan que en la carta a los Romanos encontramos esa verdad de que a causa del pecado todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mejor dicho, todos somos culpables. Como se repite mucho en la tradición religiosa, el pecado original. Y pues básicamente podemos hablarlo en esos términos. Todos nacimos con una carga de pecado, con una culpa ya establecida. Todos somos culpables de pecado. El segundo aspecto es la esclavitud. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesús enseña que nosotros somos esclavos de aquello a lo que servimos. Y pues básicamente servimos a la carne, servimos al pecado. Entonces, en nuestra condición humana, todos los seres humanos, antes de estar en Cristo, éramos esclavos del pecado, esclavos de la carne, ¿sí? El pecado es el que determina la mayoría de decisiones, impulsos y actos de las personas naturales. Y tenemos otro aspecto que es la separación. ¿De qué nos habla la separación? De que aquí también interviene el pecado. Es el muro que hay entre Dios y nosotros. Dios es 100% santo, es 100% puro. Dios es luz, Dios es amor. Entonces nuestra condición de pecado nos separa de Él. Hay una separación entre Dios y el hombre en el sentido de que no podemos compartir la misma condición ni la misma dimensión mientras estemos en pecado. Por eso fue que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y básicamente esa es la condición espiritual de todo el que nace en este planeta y que en lo natural es un ser humano común, promedio, y que no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo en Cristo. Entonces Jesús, cuando fue a la cruz, cuando se entregó a sí mismo como sacrificio agradable delante del Padre, cuando se entregó como cordero para quitar el pecado del mundo, Él resolvió nuestra culpa, resolvió nuestra esclavitud y resolvió nuestra separación. Tres cosas que representan un giro de 180 grados en nuestra existencia. Vamos entonces, quiero compartirles algo que estuve estudiando y dice, de lo que muchos no se dan cuenta es que por asociación con Adán, él es nuestro ancestro mayor, por asociación con Adán nacimos en una posición nada favorable delante de Dios. Nacimos con culpabilidad y esclavitud. Pero Jesús pagó la deuda que él no tenía y que nosotros no podíamos pagar para que la acusación por el pecado que había en nuestra contra fuera anulada. Esto es bien interesante, por ahí hay un texto que dice, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Todos nosotros teníamos un acta en nuestra contra. El acta de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, esa acta estaba sustentada en la ley de Dios, porque todos en lo natural hemos sido transgresores de la ley de Dios. Ahora miremos lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces mire qué interesante porque Jesús no era culpable. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero él no pecó. Entonces nuestro Señor Jesucristo no era culpable, pero él cargó la culpa sobre sí. Y al cargar esa culpa sobre él, ya nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él.
Eso nos pone en una posición legal, digámoslo de esta manera, una posición legal de justicia, de inocencia. No hablo de que somos inocentes porque nuestra mente es limpia, nuestras emociones, no. Es un tema en términos legales. Somos inocentes ante el juez. Somos justos ante el juez. Estamos libres de cargos y de culpas, pero fue porque Jesucristo lo resolvió en la cruz. Voy a volver a leer 2 Corintios 5:21, pero lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ay, Señor Jesús, gracias por esto. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has puesto en la relación correcta con Dios, con nuestro Padre eterno. Ahorita quiero compartir algo que tengo aquí referente a la esclavitud. Dice, Jesús derrotó el poder del pecado y la muerte en la cruz. Nos liberó de las garras que tenía sobre nuestra vida y nos concedió la vida eterna en Él. Mediante Jesús somos libres del pecado. Básicamente ese es el trabajo que Él hizo. Nosotros somos libres del pecado. También en la carta a los Romanos, esto lo encontramos en el capítulo 6, para que después lo busquen. Dice que estamos vivos para Dios, ¿sí? Estamos vivos para Dios y estamos muertos al pecado. Entonces, a través de la obra de Cristo, al ser liberados del pecado, esto traduce libres para Dios, libres. Tenemos libertad para obedecerle, tenemos libertad para servirle, tenemos libertad para que su propósito se cumpla en nosotros. Tenemos libertad del pecado. O sea, ya no es necesario que el pecado siga determinando nuestras vidas. Es más un problema de mentalidad cuando la gente, si realmente son cristianos, entonces cuando dicen que tienen una lucha con un pecado, que ese pecado no los deja, que no han podido superar ese pecado. El pecado existe, es real. El pecado está ahí, él toca la puerta. Dios se lo dijo a Caín. Eso lo pueden mirar en Génesis capítulo 4. Y Dios le dice a Caín que el pecado toca la puerta. Pero nosotros tenemos la capacidad de dejar la puerta cerrada o abrirla. Cuanto más habiendo Cristo muerto por nosotros y habiendo hecho una obra sobrenatural para que seamos libres. Básicamente lo que no nos deja caminar en esa libertad es un problema de mentalidad o de ignorancia de la verdad. Entonces nosotros tenemos que estar en comunión constante con Cristo, que Él mismo dijo que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando yo tengo una relación dinámica con la verdad, o sea, con Cristo, cuando yo mastico su palabra, pienso en ella, oro con ella, cuando yo me dejo impregnar de su palabra, de su verdad, yo experimento la libertad de la esclavitud. No es que solo seré libre a través de ese ejercicio de piedad o de vida espiritual, sino que yo ya fui liberado de la esclavitud, pero solo a través de la comunión con el Señor, meditar la palabra, andar en el Espíritu, todo esto. Solo a través de la vida piadosa yo sé cómo camino en libertad. Ese es el problema. Nuestra condición es de libertad, pero tenemos mentalidad de esclavos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con el proceso que Dios hizo con Israel cuando los sacó de Egipto. Ellos eran libres, pero todavía tenían mentalidad de esclavos. Entonces, en muchos aspectos de su vida, aunque ya habían sido liberados de Egipto, en su paso por el desierto, ellos tenían que ser transformados, procesados, tratados por Dios para dejar su mentalidad de esclavos en Egipto. Voy a compartir lo que dice Romanos 6, 22, 23.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero buscar este texto en la NTV. Permítame un momento. Romanos 6. Romanos 6, 22, 23. Entonces dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué tremenda palabra esta, porque dice que nosotros ya quedamos libres del poder del pecado. Voy a volver al versículo 20 como para poner un poquito de contexto. Dice, cuando eran esclavos del pecado, esto se le está escribiendo a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que nacimos de nuevo en Cristo. Entonces, Él nos dice en Romanos 6:20, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Verso 21, ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Aquí ya viene el 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. No quiero que pase desapercibida la frase, pero el regalo que Dios da. Amados, ustedes no se ganaron la vida eterna, ustedes no trabajaron por ella, yo tampoco, obviamente. Es el regalo que Dios da. Es el regalo que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de esta nueva vida en Cristo. Esto es un regalo que tú y yo ya tenemos. Al nosotros estudiar esta enseñanza, esta doctrina, lo que estamos haciendo es entrar en ese camino que ya está abierto para nosotros. Ese es un camino que está despejado para que lo transitemos, pero necesitamos que nuestra mente sea transformada por medio de la palabra de Dios. Ahora miremos sobre el aspecto de la separación. Jesús quitó la separación que había entre nosotros y Dios y abrió un camino para que tengamos una relación directa con Él. Por medio de Cristo nos reunimos nuevamente con Dios. Es decir, amados, como ahora Cristo está en ti, ahora Cristo está en mí, no es mi imagen lo que el Padre ve, es la imagen del Hijo perfecto de Cristo en nosotros, la barrera se rompió. ¿Se acuerdan que eso lo hemos visto en películas, lo hemos leído en los evangelios? Cuando Jesucristo entregó su espíritu en la cruz, cuando Él encomendó su espíritu al Padre y murió orgánicamente, murió físicamente, la tierra tembló, el templo tembló y se rasgó el velo que había en el templo. Ese velo que hacía una división entre lo santo y lo humano, ¿cierto? Ese velo que hacía la división entre el lugar santísimo y el resto de los espacios del templo. Ese velo, al no existir, nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En Hebreos capítulo 12 pueden leer sobre eso. Cómo se nos dice y se nos explica que entremos con libertad, que entremos con toda confianza, que aprovechemos la gracia de Dios
y por eso se le llama el trono de gracia. O sea, ya no hay una pared divisoria entre Dios y nosotros. Y aunque nosotros no veamos a Dios físicamente hablando, aunque no lo veamos con nuestros ojos, básicamente cada que oramos, cada que lo alabamos, cada que meditamos en las Escrituras, estamos en su presencia. No estamos con un velo en el medio, con un muro, con una habitación, con una puerta divisoria, no. La presencia por la que en el Antiguo Testamento había que pagar precio, había que hacer sacrificio, había que hacer esfuerzos humanos, ahora nosotros accedemos a esa presencia por medio de la fe. Accedemos a esa presencia porque Cristo ya removió todos los obstáculos y Cristo pagó la multa, el precio, el castigo para que nosotros podamos tener ese libre acceso. Entonces, amados, recordemos que nuestro Señor Jesucristo resolvió el tema de la culpa, resolvió el tema de la esclavitud y resolvió el tema de la separación. Tres aspectos fundamentales de la obra de Cristo en nuestras vidas, y todo el que deposite su fe en el Señor Jesús y nazca de nuevo en Cristo tiene que recordar el resto de su vida que ya no hay culpa, que ya no hay esclavitud y que ya no hay separación. Y estas son buenas noticias. Estas son buenas nuevas. Esto es evangelio, amados. A través de conversar sobre estas tres cosas, usted básicamente a un inconverso le está compartiendo el evangelio. Y si lo conversamos entre hermanos, estamos creciendo en el entendimiento del evangelio. Y quiero terminar con algo. Bueno, me falta leerles una cita bíblica sobre el tema de la separación, obvio. Vámonos a Romanos 5, 10, 11. Allí dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Wow! Nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Es una realidad hermosa y es una verdad en la que quiero mencionar algo más. Y es que no hay personas más especiales para Dios en este sentido. No lo hay. No hay favoritos. No hay tal cosa como aquel a quien Dios escucha más. Entonces a uno le dicen, pastor, venga, ora por mí, por favor, que yo sé que Dios lo escucha a usted. Pastor, usted podría orar por este asunto, porque de esa manera yo sé que Dios nos va a escuchar en este asunto. Esas son frases basadas en conceptos religiosos. Obviamente no estoy culpando a nadie por esto. Venimos de una tradición religiosa donde la gracia no tiene mucho significado. Todo se trata de obras, esfuerzos, rituales, dogmas. Pero esta es la oportunidad de que nosotros seamos libres de todas esas estructuras mentales, filosóficas y religiosas. Miren, amados, el Señor nos reconcilió, no dice cree en el Señor Jesús y serás reconciliado, no. Él ya ejecutó la reconciliación. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, cruzamos la puerta de la reconciliación, que es muy distinto. Pero la reconciliación en sí misma ya fue hecha y tenemos acceso a ella. Vuelvo y se lo leo en Romanos 5, 10, 11 en la Nueva Traducción Viviente. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida
por la muerte de su hijo, no dice por tu oración de fe, porque empezaste a ir a la iglesia cristiana, no, por la muerte de su hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Ahí donde usted está, repita conmigo, cuando todavía éramos sus enemigos. Y ahí hay una coma. Coma. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. No fue tu esfuerzo. Yo sé que con buenas intenciones has querido esforzarte, pero te tengo una buena noticia, te tengo el Evangelio. No es tu esfuerzo, no es tu afán, no es tu intención. Él ya lo hizo. Si nosotros creemos en el Señor, si nosotros recibimos el Evangelio, lo creímos y hemos empezado a peregrinar con Cristo en esta vida, básicamente es una obra que Él hizo en nosotros. Y estas decisiones, entre comillas, que nosotros tomamos, son simplemente la manifestación física, terrenal y también espiritual de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esas son buenas nuevas. Eso es el Evangelio. Y para cerrar quiero enseñarte algo un poquito más teológico, porque estos tres aspectos que nuestro Señor Jesús resolvió, la culpa, la esclavitud y la separación, esas tres acciones tienen nombre. Entonces, cuando Jesús resolvió nuestra culpa, eso se llama propiciación. No se le olvide, propiciación. La propiciación. Nuestro Señor Jesucristo hizo propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él tomó la culpa de nuestros pecados. La culpa fue transferida a otro. Eso es propiciación. ¿Listo? Dicho de otra manera, mediante Jesús experimentamos el perdón y la limpieza. O sea, Él hizo la obra para que nosotros fuéramos perdonados y limpios. Esto también me hace acordar de un texto que está en Primera de Juan, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es muy bonito esto porque como nuestro Señor ya hizo la propiciación, entonces al nosotros confesar nuestros pecados a Él, o al hablarle estos pecados a un hermano maduro en la fe, no hablo del sistema del confesionario, hablo de un sistema de transparencia, un sistema de lealtad, de rendir cuentas entre hermanos en un proceso de discipulado. En ese orden de ideas, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, podemos experimentar, porque Él es fiel, porque Él ya resolvió la culpa, podemos experimentar perdón y limpieza. Entonces no se les olvide, el proceso mediante el cual nuestro Señor Jesucristo resolvió nuestra culpa se llama propiciación. Ahora, el proceso mediante el cual nuestro Señor Jesucristo resolvió la esclavitud, ese proceso se llama redención. Entonces, eso se llama redimir a alguien. Nosotros fuimos redimidos, es decir, se pagó una multa o se pagó un precio para que nosotros fuésemos liberados de la condición de esclavos. Históricamente, cuando hablo de películas, libros, documentales, cuando se mencionan todos estos procesos de cómo se iba aboliendo la esclavitud en América, o si conocieron sobre un hombre de apellido Schindler en la época de los nazis, él redimió muchos judíos, él pagó mucho dinero y compró judíos. Ahora no los compró para convertirlos en su servidumbre, él los compraba y los liberaba, tenía la autoridad legal para hacerlos, porque cuando él pagó precio por ellos era dueño de ellos. Nosotros ahora le pertenecemos a Cristo. Él pagó un precio que fue su preciosa sangre y con ese precio nos redimió. Listo. Entonces la culpa
fue resuelta por medio de la propiciación. La esclavitud fue resuelta por medio de la redención. Es una palabra que se usa también cuando tú tienes un bono y te dicen redima el bono, ¿cierto? Es decir, se libera algo que estaba guardado, reservado. En un término comercial difiere un poco, pero es para que entendamos que la redención se da por un canje. Alguien da algo para recibir o que algo sea liberado. Y esta es la hermosa obra de nuestro Señor Jesús por ti y por mí. Y el tema de la separación, nuestro Señor Jesús lo resolvió por medio de algo que se llama reconciliación. Entonces, al reconciliarnos, que lo leímos ahorita y textualmente está ahí en la Biblia, al reconciliarnos, ya nosotros pasamos de ser enemigos de Dios a ser sus amigos. Al reconciliarnos, cualquier muro divisorio entre nosotros fue derrumbado. Así que en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias porque cuando fuiste a la cruz, hiciste propiciación, hiciste redención e hiciste reconciliación. Hiciste tres cosas poderosas para resolver tres cosas imposibles para nosotros. Imposible ser libres de culpa, imposible liberarnos a nosotros mismos de la esclavitud y mucho más imposible acercarnos a Dios y quitar el muro que había entre nosotros. Pero tú, Señor Jesucristo, lo hiciste y en esta hora te damos gracias y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos des amor y sabiduría para discipular a otros y para que mientras los discipulamos ellos entiendan y experimenten y saboreen estos tres procesos, estos tres regalos que tú nos diste: la propiciación, la redención y la reconciliación. Amados, que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Eterno alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.